Halloween. ¿De qué se trata Halloween? ¿Es solo una festividad sin importancia para que los chicos jueguen o realmente hay algo más allá atrás? ¿Vale la pena festejar Halloween de la manera en que se festeja con brujas y fantasmas y demonios y cosas así? ¿O debería ser otro tipo de fiesta? Vamos a analizarlo para tener un poquito más claro de qué se trata Halloween. La fiesta de Halloween tiene un origen celta, europeo, tiene que ver con festividades paganas y estas fiestas fueron, la verdad, originalmente fiestas muy complicadas que tenían que ver con los demonios, las hadas, los duendes, supuestamente todos esos espíritus que manejaban la naturaleza. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, tenemos que remontarnos un poco más atrás. La humanidad ancestral, Dios crea la humanidad, ¿no? El Génesis 1, primer capítulo del Génesis, no primer versículo del Génesis, sino primer capítulo del Génesis. Cuando llegamos a la parte en que Dios crea al hombre, macho y hembra, los creó y le dio la imagen y semejanza y les dio la potestad sobre la creación, bueno, todo genial, bárbaro. Pero ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Bueno, en ese momento Dios le da a esa humanidad que ha creado la imagen y semejanza. Una imagen y semejanza que algunos ángeles en el cielo interpretan que Dios le estaría dando a la humanidad algo que les pertenece a ellos y que es de ellos. Entonces el Satán se revela porque él dice, eso es nuestro, no se lo des a esta gente que no lo merecen. Y a partir de ahí, el Satán baja a la tierra e intenta arrastrar al engaño a la humanidad. Ese pecado que inicia en el cielo con la rebelión del Satán baja a la tierra y el Satán trata de engañar a la humanidad para que la humanidad cometa todo tipo de errores y de esa manera se pierda y de esa manera él puede volver a Dios otra vez y decirle, ¿ves que yo tenía razón? Lo que ocurre en el libro de Job. El libro de Job es una metáfora de toda la historia de la salvación, ¿cierto? El Satán, Dios le pregunta, ¿de dónde venís? No, vengo de pasearme por la tierra y ahí está tu siervo Job, que vos lo protegés, dámelo y vas a ver que te va a negar. Bueno, Dios le dice, bueno, sí, dale, te lo doy, no lo mates, pero sí, vamos a ver si vos tenés razón. Bueno, resultado, no tenía razón, pobre Job lo maltrató, Dios le devuelve todo y mucho más. Metáfora del reino de los cielos y la vida eterna. Pero Job, mientras tanto, la pasó mal. Y Dios al final le dice a Satán, ¿por qué hiciste eso? ¿Te das cuenta que no tuvo sentido? Bueno, resultado, al final del Apocalipsis, el Satán y sus legiones son arrojados al fuego que nunca se apaga porque nunca desistieron de sus ganas de hacer tropezar a la humanidad y arruinarle la vida y nunca se arrepintieron, nunca dejaron de hacerlo y todas las oportunidades que Dios le da y lo vemos en el Apocalipsis, que lo ata, lo desata, lo suelta y el tipo no afloja. Bueno, al final, viendo que no tiene solución, es arrojado a la disolución para siempre como si nunca hubiera existido. Entonces, volvemos al tema de la humanidad engañada por el Satán, la humanidad empieza a cometer errores. La humanidad que, que tiene un recuerdo de unión con Dios, busca de manera innata a Dios. Entonces la humanidad busca en todo lo que ve a Dios. Estamos hablando de una humanidad ancestral muy antigua. Todas las fuerzas de la naturaleza son dioses. ¿Por qué? Porque Satán le dice, ¿dónde está Dios? Dice la humanidad, y Satán le dice, está ahí, está allá, está acá, está ahí. Cosa de que no encuentre la humanidad el camino hacia el Dios verdadero.
¿Dónde está Dios? Dice la humanidad. El Satán le dice, en el río, en la montaña, en el árbol, en los astros, en la luna y en el sol, en las estrellas, en las fuerzas de la naturaleza, en el rayo, en el volcán. Resultado, millones de dioses falsos y no logran encontrar al Dios verdadero. Mientras tanto, la humanidad ofrece ofrendas, pagos a dioses que nunca existieron. Y ahí inician las religiones transaccionales. Le pago a los dioses para esto, le pago a los dioses para lo otro, le pago por adelantado por si acaso, y ahí viene la ofrenda. Cuando la ofrenda no es suficiente, obviamente, el dios no existe. Entonces viene el sacrificio. Sacrificio animal. El sacrificio animal no alcanza, porque los dioses no escuchan, no existen. Entonces viene el sacrificio humano. Matan a una virgen, a un esclavo, y al final terminan matando al primogénito, a lo más querido, su hijo. Y ahí ya estamos en un desastre total y absoluto. Y Dios, que está viendo el desastre que está ocurriendo, decide intervenir en la historia humana para resolver esto y solucionarlo. Primero debe decidir y ver y mostrarle tanto al reino celestial como a la gente en la tierra de quién es culpa de este asunto. Este asunto, ¿por qué pasa? Obviamente hoy sabemos claramente que es por culpa de Satán. Pero en el momento en que Dios interviene y dice, bueno, a ver, primero tenemos que ver quién es el culpable. Para ello Dios hace el Edén. Ese es el motivo del Edén. Dios crea el Edén para mostrarle a la humanidad que el culpable de la tribulación humana es el Satán. Y ahí el Edén funciona como un juicio, ¿no? ¿Quién te dio a comer? Y la mujer dice, ese bicho que está ahí. ¿Quién? La serpiente. Y ahí cae todo el peso de la ley de Dios sobre el Satán. Por haber hecho eso, te arrastrarás sobre tu vientre, tierra comerás, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí la humanidad quiere un conocimiento que antes no tenía. ¿Cómo que antes no tenía? ¿Acaso había alguien afuera del Edén? Sí, mucha gente. No, pero Adán y Eva son los primeros de la humanidad. No, no existe eso. La arqueología nos dice que eso no es así. Afuera había muchísima gente. Culturas, naciones, países, localidades, comercio, minería, de todo. ¿Cómo es eso? Y sí. Pero la Biblia no lo dice. No, sí, la Biblia lo dice. ¿Dónde? El río que pasa por el país de Asur, por el país de Cus, por el país de Javilá. La mujer que se casa con Caín. ¿De dónde salió? Era extraterrestre. La tiraron en paracaídas. No, era del país de Nod. La arqueología bíblica ha encontrado la localidad de Nogdi. De ahí era la mujer de Caín. Alguien que no era del Edén, obviamente. Entonces, esa gente que estaba fuera del Edén era la que estaba haciendo sacrificios humanos, idolatría, politeísmo, sacrificios humanos, todo tipo de macanas. Y por eso Dios arma el Edén. ¿Y quién sale del Edén? Adán y Eva y su descendencia. ¿Y quiénes son? El pueblo hebreo. No, pero ahí me dicen, nadie se llamaba hebreo todavía. No, eso viene después de Abraham. Pero la línea genealógica une a Adán y Eva con Jesús, para mostrarnos que Jesús es un descendiente directo de Adán. ¿Por qué está la genealogía de Jesús en los evangelios? Si Adán y Eva eran los primeros de la humanidad, no tendría sentido. ¿Cómo voy a tirar una línea genealógica inevitable? No, se tira la línea genealógica, ¿por qué? Para mostrar que Jesús es un descendiente de Adán y Eva. ¿No somos todos descendientes de Adán y Eva? No, el 99.9% de la humanidad no desciende de Adán y Eva. Era la gente que estaba afuera, la que vivía en todos los lugares que narra el relato del Edén. Javilá, Asur, no, ¿no es cierto? Entonces, no es que la Biblia no lo dice, la Biblia lo dice, lo que pasa es que mucha gente no lo quiere leer porque tiene un prejuicio de que Adán y Eva eran los primeros de la humanidad, pero la Biblia nunca dijo eso. No, sí, pero en las cartas dice que
por un hombre entró el pecado al mundo. Está bien, sí. ¿Cuál? No dice por Adán, un hombre. ¿Qué hombre? El primero allá, cuando el Satán bajó y confundió a alguien. Eh, por otro lado, allí hay una metáfora de un problema humano, ¿no? Si caemos en extremos literalismos, la cosa a veces se puede complicar. Entonces hay que leer en contexto. ¿Cuál sería el tema de que Dios arma un lío tremendo porque Adán y Eva se comieron una manzanita en el Edén? Bueno, primero, manzana no existe, no hay tal manzana. Y entonces el fruto que se comieron, ¿cuál es? El producto del conocimiento profundo del bien y del mal representado en el árbol. ¿Eh? Y entonces, tenemos en claro cuál es el problema de la humanidad. Politeísmo, idolatría, sacrificios humanos, grave problema, sacrificio de animales. Entonces me van a decir, no, pero Dios permitió los sacrificios de animales. Sí, sí, pero nunca le gustó. Recuerden que lo dijo. No me gustan los sacrificios. Detesto sus holocaustos y sacrificios. No los soporto. Isaías 1. No los soporto. Misericordia quiero. No sacrificio. Lo vuelve a decir Jesús. Bueno, entonces, tenemos una humanidad que ha unido la fuerza de la naturaleza a dioses por un engaño del Satán. Y ahí vamos a Halloween. ¿Por qué? Porque Halloween tiene su origen en religiones equivocadas de la antigüedad, de los celtas, en los cuales ellos pensaban que las fuerzas de la naturaleza eran dioses. Y muchas veces dioses burlones, porque hacían cosas raras, ¿no? Como que los dioses estaban totalmente locos, eran mala gente, los maltrataban, a veces las plantas crecían, a veces no crecían. Por eso los sacrificios humanos, los sacrificios de animales, las ofrendas, para convencer a los dioses de portarse bien. Y ahí viene todo este tema de hadas, duendes, toda esa mitología de Europa que a veces parece re linda, ¿no es cierto? Porque tenemos las haditas que andan por el campito y los duendes de jardín que ponen... Pero no, detrás de eso hay todo un problema muy grave de hechicería, brujería, de temas demoníacos, espíritus malignos, feo. Basta con ver el tipo de esta imagen de Halloween para darse una idea de que lo que se mueve ahí no es un paseo por el campo, ¿eh? No es un paseo por el campo re hippie, que todos cantamos felices, no. Ahí hay una cosa súper oscura, muy oscura, ¿no? Entonces, Halloween es ese nombre, Halloween, vamos a ver un poquito. La palabra Halloween procede de la expresión All Hallow Eve, víspera de todos los santos. ¿Quién le pone este nombre a una fiesta que originalmente era Samhain? Ese Samhain era el nombre real de la festividad pagana, antigua, anterior a la llegada del cristianismo. La iglesia cristiana, el cristianismo, le pone ese nombre y pisa en un intento de pisar la festividad pagana de Samhain, trata de pisarla con la celebración, recuerdo de los mártires, de todos los santos. ¿Eh? Este nombre fue instituido por la Iglesia para olvidar lo malo de aquella festividad pagana, pisarla y transformarla en una festividad buena, que recordara a los mártires cristianos, que se acordara de las personas fallecidas, que la gente recordara a sus muertos, que orara por las almas en el purgatorio, para que las almas pudieran acceder al mundo futuro, ¿no? Esa era la idea de aprovechar esa fiesta que ya estaba siendo utilizada por los celtas y los romanos y transformarla en algo decente.
ya que la fiesta no se podía cambiar porque tenía que ver con un tema astronómico de cambio de fechas, ¿no? No había forma de cambiarla, entonces, bueno, vamos a cambiarla por algo más decente. Esto mismo lo había hecho ya Dios con el pueblo hebreo. Las fiestas hebreas tenían orígenes paganos. ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me vas a decir que las fiestas hebreas tenían origen pagano? Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Dios hace exactamente lo mismo. A través de los hebreos y a los mismos hebreos les cambia las fiestas que eran fiestas paganas, que recordaban a dioses paganos, de temas de la naturaleza y temas que no estaban buenos, ¿no? Y recordaban dioses falsos que nunca existieron. Entonces Dios lo que hace es decirle al pueblo hebreo, bueno, la fecha esta no la podemos cambiar porque es la fiesta del equinoccio o la fiesta del solsticio. Entonces no podemos cambiarla, tendríamos que mover la luna del lugar, el sol del lugar, no se puede. Así que cambiamos lo que se está festejando y vamos a festejar otra cosa, ¿no? Entonces se cambia la fiesta de la cosecha por una fiesta que recuerde a la salida de Egipto, las tiendas en el desierto, y basta de recordar a los dioses de la naturaleza, ¿no? Y así tenemos, ¿no? La iglesia cristiana, cuando sale a la calle y se mezcla con los paganos, sigue el mismo sistema de Dios del Antiguo Testamento. Y entonces se festeja la Navidad, se festeja esto, ¿no? El Día de Todos los Santos, pisando fechas que no se pueden cambiar porque tienen que ver con el calendario astronómico, pero se le da una nueva mirada, ¿no? ¿Qué festejamos en Navidad? El nacimiento de Jesús. Genial, buenísimo. Maravillosa fiesta donde arranca el año litúrgico de la Iglesia Católica. Fantástico. Entonces nos dicen, no, ustedes festejan fiestas paganas, los romanos festejan fiestas paganas, ¿cómo puede ser? Bueno, porque no han estudiado historia. Sencillamente dicen algunas personas eso porque no han estudiado historia, no han estudiado el Antiguo Testamento, no han estudiado. Básicamente hablan por no estudiar. Si estudiaran, no dirían eso. Y al final, con el hecho de perseguir a la Iglesia Católica y que todo lo que la Iglesia Católica hace está mal, terminan enseñando mal. Porque terminan enseñando mal. Y la gente que los escucha aprenden mal. ¿Por qué? Porque después no van a entender por qué Dios hizo lo que hizo en el Antiguo Testamento. Bueno, con Halloween la iglesia hace exactamente lo mismo. Se encuentran con una festividad horrible, espantosa, ¿no es cierto? Y procede con la misma forma en que Dios había procedido en el lugar donde vivían los judíos, los hebreos y todo Canaán y qué sé yo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, vos, padre, escuchás que tus chicos están muy divertidos en el patio. Entonces salís a mirar qué están haciendo estos pibes. ¿Y qué estaban haciendo? Habían encontrado unas gilet desafiladas y oxidadas y vidrios y latas oxidadas y estaban jugando con eso. Y vos te agarras la cabeza, decís, uy, 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 estos pibes se van a cortar, se van a infectar, se van a agarrar tétanos, se van a... Entonces, ¿qué haces? Te vas al kiosco, compras unos helados, unos caramelos, unos autitos, volvés y le decís, miren lo que tengo. No me los cambian, no te lo cambio. Me das esa lata, me das esa gilet, me das ese vidrio y yo te doy los helados, el autito. Y los pibes te lo cambian, se van contentos y vos les sacaste un peligro tremendo a ellos. Y ellos por ahí ni se enteraron. Bueno, Dios procede de la misma manera. Te cambio esa festividad espantosa, vamos a poner una fiesta linda, disfrazate de San Justino Mártir, no te disfraces de calavera, no te disfraces de demonio, no te disfraces de cosas feas que ya deberían haber quedado atrás. Disfrazate de un mártir, disfrazate de un romano de la época de la iglesia, disfrazate de un hebreo, disfrazate de Moisés, disfrazate de
Jesús, qué sé yo, ¿no? Y la cosa cambia un poquito. ¿Y qué nos vamos a acordar? ¿Qué hacemos esta noche? Que antes quemábamos gente y quemábamos animales y salíamos a aprender quemar las ciudades. Prendíamos fuego todo y matábamos a algún vecino por si acaso. ¿Qué hacemos hoy? Vamos a la iglesia a rezar por los muertos. ¿Qué les parece? Como la onda va por el lado de los muertos, oremos por los muertos, oremos por la gente que está en el purgatorio, para que esas almas puedan continuar al reino de los cielos, a la vida eterna. Recordemos a los mártires, oremos y hagamos una peregrinación cristiana y todos felices volvemos a nuestros hogares sin haber hecho un desastre, sin haber hecho cosas que tienen que ver con lo malo, lo feo, lo demoníaco, ¿no? Entonces, este Halloween hoy aún mezcla el recuerdo de los difuntos y el consumo de frutos de otoño, que tenía que ver con aquella fiesta original, típica de las celebraciones de esas épocas, con otras prácticas modernas, como es el tema del truco o trato típicamente estadounidense. Porque son cosas que se fueron mezclando, ¿no? Esta fiesta, la Samhain, la fiesta celta, ocurría originalmente en el equinoccio de otoño y ha supuesto desde tiempos inmemoriales un cambio decisivo astronómico en el hemisferio norte. En el progresivo paso del verano al otoño, la luz vespertina declina, se agitan los cielos, la naturaleza brinda sus últimos frutos del año antes de entrar al invierno y sumirse en el silencio y la oscuridad del invierno. Este proceso, ¿no?, cristalizaba en el mundo celta en el Samhain, una festividad de origen druídico, de los druidas, ¿no?, de aquellos chamanes, aquellos que hacían los hechizos y los encantamientos, ¿no?, celebrada entre el crepúsculo del 31 de octubre y el del 1 de noviembre, que señalaba el inicio del invierno y el año nuevo. Durante ese periodo los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y creían que las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso, entraban en un adormecimiento. Se pensaba que los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la tierra en esa oscuridad del invierno nórdico, ¿no? Tremendo. Cuanto más al norte, más tiempo nocturno. Los demonios se manifestaban según esta creencia y las hadas salían y revoloteaban. En el umbral de las casas depositaban viandas, comida para ofrecerlas a los malos espíritus y demonios, y de ahí podría proceder este tema del truco o trato de Halloween, la costumbre infantil de recorrer los hogares pidiendo dulces. Por otro lado, los romanos tenían el Mundus Patet, el Día de Difuntos Romano. La expresión Mundus Patet significa mundo abierto y se refiere al Mundus Cereris, una de las construcciones más antiguas de Roma, que marcaba el centro exacto de la ciudad y el punto de conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, por lo que su entrada permanecía sellada y solo se abría en 3 ocasiones del año, según esta creencia romana: el 24 de agosto, el 5 de octubre, el 8 de noviembre, y cuando se suponía que las almas de difuntos volvían a la tierra. En el mundo ultratumba romano existían espíritus malvados que guardaban razonables parecidos con el imaginario desarrollado en Halloween. Las fuentes escritas hablan, por ejemplo, de las larvae, espíritus que se alimentan de la vida de los mortales. Qué feo, ¿no? Feo, 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 feo. Y los maniae, seres que tenían el aspecto de horribles esqueletos que encienden la locura de los vivos. Espantoso. Como ven, Halloween no es un paseo por el campo, ¿no? Y la verdad que empujar a los chicos y dejarlos hacer todo este tipo de barbaridades no tiene gracia, ¿no? ¿Cuál es el sentido? No, pero los chicos se divierten, sí, jugando con hojitas de afeitar, también se divierten, pero no vale la pena dejar que hagan eso. ¿Para qué los vas a dejar?
para que carguen con cosas que la humanidad debería haber dejado atrás hace tanto tiempo, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Un sacrificio humano no jode a nadie, ¿no? ¿Qué puede hacer? Bueno, matemos un par de animales, volvamos a desangrar ¿no? Quememos al vecino, vamos a prender fuego todo otra vez. No, eso ya pasó, ya fue. No nos acordemos de eso. ¿Para qué quieren acordarse? Y festejarlo, peor todavía. Olvídense, no, eso no vale la pena. Tendríamos que dejarlo atrás. En el contexto del Festival Celta de Samhain, los celtas creían en varias criaturas y espíritus sobrenaturales. Estas entidades eran vistas como fuerza de la naturaleza, a menudo caóticas, obviamente. Primero, porque no existieron nunca. Y después porque no se entendía de qué iba la naturaleza, ¿no? Que podían tener intenciones tanto benévolas como malévolas. Esto que les expliqué antes de entender a los dioses a partir de la naturaleza. ¿Qué terminas pensando? Que los dioses están todos locos. Bueno, es lo que pensaban los celtas. Estos seres míticos en la cultura celta se creían que podían manifestarse y aparecer durante Samhain. Y había varios de aquellos que la mitología tenía en mente, ¿no? El Cide, espíritus, seres féricos, hadas, duendes, que habitaban las colinas de Irlanda. Los Cides se pensaban como seres poderosos, en ocasiones peligrosos. Durante Samhain, los Cide podían cruzar hacia el mundo de los mortales, era común dejarles ofrendas de comida o bebidas para apaciguarlos. ¿Qué diferencia hay entre esto, por ejemplo, y hoy en algunos lugares esos cultos africanos, ¿no? Umbandas, que les pasa exactamente esto mismo, de pensar que existen dioses o espíritus a los cuales le piden cosas, por lo general bastante fuleras? ¿De qué sirve esto? De que el Satán se mate de risa y diga, miren, ven lo que está haciendo, ven lo que está haciendo. Va y los acusa frente a Dios y le dice, ves, mira, mira lo que están haciendo. Otra vez volvieron al paganismo, otra vez están haciendo ofrendas a dioses inexistentes. Todo. Vos haces un trabajo tremendo y estos tipos, mira lo que hacen. Mira, ahí están, festejando Halloween. ¿Te das cuenta vos? Para eso sirve. Otro era Puka, espíritu o duende travieso que podía adoptar diversas formas según la creencia de esta gente, ¿no? Como la de caballo, perro, cuervo. Este Puka podía ser impredecible, obviamente, porque eran representaciones de las fuerzas de la naturaleza. Durante Samhain el Puka se pensaba que era especialmente activo y se decía que arruinaba las cosechas o asustaba a la gente. Gente que estaría realucinada y perseguida y pensando que las cosas existían. Miren, les voy a contar algo. En la época de la persecución a las brujas, que tanto Europa tuvo una época de enorme persecución a las brujas, sobre todo de los grupos de los grupos protestantes, que fueron los que más persecución a las brujas hicieron. Ustedes saben que en esa época ocurrió un fenómeno natural bastante que no tenían forma la gente de darse cuenta, y que fue la de la proliferación de un hongo alucinógeno que se encontraba en los cereales con los que hacían el pan. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se juntaron lo que son las cosas, ahí quién habrá metido la cola, ¿no? Porque se juntó este tema de hacer masa madre para hacer el pan, temperaturas que no llegaban a degradar estos tóxicos del pan, de estos hongos que estaban en la masa madre y pasaban de un pan al otro, un pan al otro, un pan al otro, y que generaban alucinaciones. Eso, combinado con que ya de por sí existía todo este tema de las brujerías, de los hechizos, de toda esta mitología celta que perduraba en Europa, llega este tema de que todos pensaban ver, o mucha gente pensaba que veía brujas, brujas que volaban. ¿Y qué hicieron? Primero,
los fanáticos religiosos, este, mucho, el protestantismo hizo mucho desastre en la persecución a las brujas, mataron cualquier cantidad de mujeres y hombres en función de que creían que eran brujos, porque tenían esta alucinación de este hongo. Un hongo que cuando todo terminó y se cambió la forma de producir pan, fue analizado durante mucho tiempo por los químicos para ver qué fue lo que había pasado. Y encontraron que era una toxina del hongo que producía las alucinaciones. Esa toxina depurada terminó siendo con lo que fabricaron el LSD, la heroína. Fíjense qué desastre, ¿no? Porque la heroína destruyó y sigue destruyendo la vida de muchísima gente que se inyecta para tener alucinaciones. Bueno, el LSD, una droga muy conocida y que hizo estragos, proviene de aquel hongo, de aquella época en la cual se realizó esa persecución a las brujas. A causa de esa alucinación y persecución a las brujas y los gatos negros, en Europa mataron casi todos los gatos. Gato que encontraban lo liquidaban porque era un brujo, era una bruja. ¿Y en qué terminó eso? En la peste negra, porque los gatos mantenían a raya a las ratas. Mataron a los gatos y las ratas proliferaron y contagiaron a los humanos la peste negra. Fíjense cómo las consecuencias de una cosa terminan en otra. Así que, por una forma de hacer pan con masa madre, pasando un hongo de un día para el otro, el pan y el pan y el pan y el pan, terminaron todos realucinados, flipando en colores, como dicen, viendo brujas donde no había, fantasmas donde no había, esqueletos donde no había, matando pobres mujeres que no tenían nada que ver, hasta algunos científicos murieron en el camino, y los pobres gatos que hicieron que las ratas proliferaran. Al final terminamos con peste negra, Europa en un desastre, y al final el LSD transformándose en heroína. Muy interesante, ¿no? No me digan que la, la historia nos da sorpresas, como dicen, ¿no? Así que entonces tenemos, como decía, estos pseudo seres que creían que existía, el Puka o el Banshee, que era también, aunque no estaba totalmente asociado al Samhain, la Banshee o el Benside, literalmente mujer de los Side, era conocida como una figura que anunciaba la muerte mediante un lamento, ¿no? La llorona, ¿no? Bueno, viene de ahí, ¿no? Se pensaba que en determinados momentos se escuchaba llorar, ¿no? Por ahí era el viento entre los árboles, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pero si te tomaste una heroína, seguramente vas a ver cualquier cosa. El Dullahan, espíritu que aparecía en este tema de la mitología celta como un jinete sin cabeza. ¿Quién no ha visto una película norteamericana donde está el jinete sin cabeza? Y usaba como látigo una columna vertebral, tremendo, horrible, espantosa. Como ven, chicos, horrible, ¿no? El Morrigan, una diosa asociada a la guerra y a la muerte, o sea, todo genial, ¿no? Fantástico, uno peor que otro. Entonces, estas cultura celta que a veces parece tan linda, la verdad que, a ver, hay que tener un poquito de criterio, ¿no? Hay que tener un poquito de criterio. Entonces, la iglesia trata de pisar esta festividad pagana espantosamente horrible con algo decente que remita a hacer algo bueno por los fallecidos, orando por las almas de los que están en el cielo para que puedan entrar al reino de los cielos, aquellos que todavía están en el purgatorio. Y ahí me dirán, no, el purgatorio es un invento romano. A los romanos se les ocurrió el purgatorio, pero no, el purgatorio es judío. La iglesia cristiana primitiva obviamente proviene del judaísmo, ¿cierto? Jesús era judío, la Biblia era judía, las tradiciones judías continúan en el cristianismo
con la perfección que trae Cristo. Pero el purgatorio continúa porque es una realidad, las almas mueren, van con Dios y esperan purgar aquello que todavía le falta para entrar al mundo venidero, como le llaman los judíos, o la vida eterna, al reino de los cielos. Y entonces el purgatorio proviene del judaísmo, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver para que no me digan que los romanos lo inventaron. Bueno, el Día de Todos los Santos tiene su origen en la creencia de la iglesia primitiva de que los mártires merecían un día que se recordara su sacrificio, lo que llevó al Papa Bonifacio IV a establecer en el siglo VII un día para la conmemoración de todos los mártires del cristianismo por todas las persecuciones, el 13 de mayo. Un siglo más tarde, el Papa Gregorio III extendió esta celebración a todos los santos de la Iglesia Católica y la trasladó a su fecha actual, 1 de noviembre. Es evidente, ¿no?, que la elección de esta fecha está relacionada con el intento de suplantar y pisar las fiestas paganas de los difuntos como el Samhain y el Mundus Patet romano, en cuyos territorios la Iglesia se había extendido, adaptando ritos, creencias, inculturando para poder asimilar al cristianismo aquello que encontraba, para poder avanzar evangelizando sin generar rechazo y poder inculturar sacándole la gilet a los chicos y dándole un heladito, ¿eh? Hacia alrededor del 1 de noviembre aparecieron otras celebraciones, como Halloween, la víspera o el Día de los Difuntos. El día siguiente, que acabaron fusionándose con la celebración original. Halloween. En la Inglaterra medieval, la palabra Hallow, que en la actualidad designa algo sagrado, se usaba como sinónimo de saint, santo. Y la festividad era conocida como All Hallows. La víspera de ese día se convirtió en una celebración por sí misma, All Hallows Eve, que a finales de la Edad Media se había fusionado con el Día Sagrado. La Reforma Protestante puso fin a la festividad de Todos los Santos entre los protestantes. Básicamente, las iglesias reformistas abolieron la figura católica del santo, pero en Gran Bretaña Halloween continuó celebrándose como una festividad secular del pueblo, ¿eh? Los protestantes, qué tema con los chicos, qué tema con los chicos, ¿no? Con tal de ir contra la Iglesia Católica, ¿qué hicieron? Levantaron la festividad que estaba fantásticamente bien pisando aquella festividad pagana. No, pero dijeron, eso es romano. No, no era romano, no era romano. Y estaba bueno porque así les pisaba y los chicos dejaban de hacer todas esas macanas que hacían. Pero no, vamos a sacarlo porque es romano. Bueno, no era romano, no era romano. Entonces, ¿cómo pasa a América, ¿no? De Europa a América. Desposeído de su vertiente religiosa, Halloween recuperó los aspectos más paganos del culto. Ahí viene el gran problema de haberse metido a sacar las cosas como estaban, que estaba todo fantásticamente bien. Recupera los aspectos peores del culto a los espíritus de ultratumba y los difuntos y de celebración del fin de la cosecha. Bueno, todo mal, o sea, vuelve a ser una fiesta espantosa, vuelve a los dioses de las cosechas y a prepararse para el duro invierno. Un atraso y la festividad pasó al continente americano. Qué macana. Aunque Halloween estuvo en gran medida prohibida entre los primeros colonos estadounidenses, la nueva sociedad norteamericana, formada por comunidades fuertemente tradicionales y agrarias, desarrollaron sus propias tradiciones y festivales, como el Día de Acción de Gracias, muy ligados a la cosecha, que incorporaban elementos de Halloween. La inmigración masiva a partir del siglo XIX, sobre todo irlandesa, llevó consigo sus costumbres de Halloween al siglo XX. La fiesta se convirtió en una de las principales de los Estados Unidos, especialmente entre los niños, como si fuera gran diversión. De esta manera, Halloween ha llegado hasta nuestros días como la fiesta de las calabazas, fruto típico de otoño,
El truco trato, los gatos negros y las brujas, seres terroríficos de mal augurio, que por una noche pierden su halo terrorífico. No, la verdad que no pierden ningún halo terrorífico, la verdad. Para convertirse en parte divertida de fiestas por todo el mundo. Es re lindo jugar con esqueletos. Qué bonito. Judaísmo. Veamos qué onda con el judaísmo. Según Alfred Kolach en el Second Jewish Book of Why, en el judaísmo, Halloween no está permitido por la halajá judía, porque viola Levítico 18:3, que prohíbe a los judíos participar en costumbres gentiles. Muchos judíos celebran el Yizkor. Ahora vamos a ver qué es el Yizkor. Comunitariamente 4 veces al año, que es vagamente similar a la observancia del All Halloween en el cristianismo, en el sentido de que se reza tanto por los mártires como por la propia familia, porque el judaísmo rezaría por los mártires y por los fallecidos de la familia. ¿No será por el purgatorio? Vamos a ver. Muchos judíos estadounidenses celebran Halloween desconectando de sus orígenes cristianos, ¿no? De la celebración. El rabino reformista Jeffrey Goldwasser ha afirmado que no hay ninguna razón religiosa por la que los judíos contemporáneos no deban celebrar Halloween, mientras que el rabino ortodoxo Michael Boroid se ha mostrado contrario a que los judíos celebren esta festividad. A veces se ha comparado Purim con Halloween, en parte debido a que algunos observantes llevan disfraces especialmente de figuras bíblicas descritas en el relato de Purim. Vamos a ver un poquito de qué se trata este tema que hablábamos antes aquí de Yizkor. Yizkor en la cultura hebrea tiene que ver con el purgatorio. Es el memorial aniversario recordando a los que ya fallecieron, esas almas que están con Dios. Yahrzeit Memorial, Memorial Aniversario en el judaísmo es muy importante recordar a los fallecidos durante un servicio en la sinagoga y no es más que una forma, no solo es una forma de liberar emocionalmente, sino un acto de piedad solemne y una expresión de profundo respeto. El servicio de Yizkor fue instituido para que el judío pudiera rendir homenaje a sus antepasados y recuperar la buena vida y las metas tradicionales. Este servicio conmemorativo se basa en un principio fundamental de la vida judía que motiva y anima la recitación del Kadish. Se basa en la firme creencia de que los vivos, por los actos de piedad y bondad, pueden redimir a los muertos. Entonces, ¿el muerto está vivo o está muerto? El alma del muerto, ¿dónde está? Obviamente está en el cielo con Dios. Y esto del Yizkor judíos nos muestra que el purgatorio no es un invento romano, como nos dicen, no, proviene del judaísmo. El hijo en el judaísmo puede traer honor al padre, el mérito de los hijos puede reflejar el valor de los padres. Se logra este mérito sobre todo por vivir en un alto plano ético y moral, por ser sensible a las demandas de Dios y sensibles a las necesidades del prójimo. La expresión formal de este mérito se logra mediante la oración a Dios y por las contribuciones a la caridad. Es comprensible, por tanto, que cuando el Yizkor fue introducido por primera vez en el servicio, probablemente durante las matanzas de los cruzados, los primeros progromos medievales, era natural ser recitado durante el día de la expiación, en ese día más sagrado del año, cuando los judíos buscan la redención de sus pecados. Ellos buscan la expiación, así como para los miembros de la familia que ha fallecido. Perdona a tu pueblo, a los cuales redimiste, dice la Biblia en Jueces capítulo 21. Dicen los sabios, perdona a tu pueblo. Se refiere a la vida, al cual redimiste, se refiere a los muertos. Las almas están con Dios. Los vivos pueden redimir a los muertos. Expiación debe buscarse para ambos.
Un erudito sugiere incluso que el término Yom HaKippurim, el nombre técnico para el día de la expiación, está escrito en plural, expiaciones, porque en ese día el judío debe buscar la reconciliación, tanto para los que están presentes como para los que han fallecido, las almas que ya están con Dios. Incluso la oración no es suficiente para un monumento digno y significativo, se debe acompañar de la sedaká, caridad, como la demostración personal, material de la bondad. Por lo tanto, Yizkor llegó a ser recitado en días festivos cuando se lee Deuteronomio 15:16, que contiene la frase: cada uno dará acuerdo a su capacidad. Estos capítulos comandan al hombre que sea benéfico, ayudando a los pobres, los huérfanos y las viudas, y los levitas que dependen de su gracia. Hacen hincapié en que las tres fiestas de peregrinación, la Pascua, Shavuot y Sukkot, ningún hombre puede aparecer en el templo con las manos vacías. Cada hombre debe ser generoso según su capacidad. En consecuencia, el servicio de recordatorio contiene una frase que denota una suma de dinero de caridad que se comprometió. Esta afirmación no debe tomarse a la ligera, no es una mera fórmula litúrgica del culto sinagogal. Si no se dará caridad, entonces no debe ser incluida esta fórmula. Es preferible no comprometer que no cumplir con un voto. Por lo tanto, el servicio Yizkor recitado en Yom Kippur, Pesach, Shavuot y Sukkot incluye tanto la oración y la caridad. ¿Eh? Entonces, como vemos, este tema de orar por los muertos debería ser el tema central del Día de los Muertos y olvidarnos de toda la cultura celta horrible y espantosa de dioses paganos, figuras demoníacas y todo eso que ya fue, ya pasó. ¿Por qué volvemos a revolcarnos en eso otra vez, no? Vuelve el perro a revolcarse en su... ¿Qué sentido tiene? ¿No hizo Dios todo lo que hizo para que esto no ocurriera? Y sin embargo ahí estamos, vamos otra vez, ahí va la mula de vuelta, ¿no? Tremendo, tremendo. Entendamos de qué se trata, comprendamos de qué se trata, entendamos qué fue lo que la iglesia hizo para evitar estas cosas, ¿no? Y por qué el protestantismo la quiso anular simplemente para ir contra la iglesia católica al cohete. ¿Para qué? Si era algo que estaba funcionando bien. Se había pisado aquella cosa mala celta y la liberaron de vuelta, abrieron el cerco para que toda esa maldad saliera de vuelta. Bueno, es así. ¿Qué va a ser? Bueno, les dejo algo para pensar. Les deseo un lindo día, con mucha luz y sabiduría. Les saludo con gran afecto. Les habló Pablo.